Ahora vamos a estudiar el balance de situación de una empresa desde el punto de vista de cómo se debe elaborar para Canarias, de cara a la EBAU. Este es el formato de un balance. Como hemos visto que el activo es igual al patrimonio neto y pasivo, la ecuación fundamental de la contabilidad. Por lo tanto, las cuantías de total activo y total patrimonio neto y pasivo deben ser las mismas. Y a su vez, tanto el activo como el patrimonio neto y el pasivo se estructuran en distintas submasas patrimoniales. Conocíamos en este caso para el activo no corriente, que eran todos esos elementos permanentes en la empresa, y también conocíamos el activo corriente, todos aquellos activos que están en la empresa menos de un año. La suma de ambas es el total activo. ¿Cómo se ordena? De menor a mayor liquidez. De menor a mayor liquidez. ¿Qué quiere decir esto? De una menor a mayor convertibilidad en dinero. ¿Qué tengo al final? Lo más líquido, la caja, el banco, lo que está ya convertido en dinero. Y lo más complejo de convertir en dinero, como son los terrenos que hay que vender, las construcciones, etc., está en la parte superior del activo que se corresponde con el activo no corriente. Por lo tanto, ¿cómo se ordena el activo? De menor a mayor liquidez. Dentro del activo corriente, repito, todos aquellos elementos que permiten la actividad de la empresa y que van a estar en ella más de un año. Y en el activo corriente, aquellas que van a estar en la empresa y que se van a mover a lo largo del año. Y por el otro lado tenemos el patrimonio neto, que son todas aquellas aportaciones que tiene la empresa, y el pasivo, dividido en pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Cómo se ordena esto? De menor a mayor exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me vayan a reclamar el dinero, es de una menor a mayor probabilidad. ¿Quién me va a reclamar el dinero primero? Quienes tengan las deudas conmigo a corto plazo, en menos de un año. ¿Quiénes pueden ser? Proveedores, si le debo al banco y le tengo que pagar este año, a la Seguridad Social y Hacienda que se le pagan todos los años. Todos ellos me van a reclamar dinero en un primer momento, es decir, me van a exigir que les pague. A continuación, ¿quién me va a exigir el pago? Quienes tienen deudas conmigo a largo plazo, dentro de 2 años, 3 años, 5, 10 años. Y por último, ese dinero que ya se encuentra en la empresa, el resultado del ejercicio, si tuve beneficios o pérdidas, la reserva, esa cantidad de dinero que se encuentra en la empresa por si acaso, y el capital, que son las aportaciones de la empresa. Por lo tanto, está ordenado de menor a mayor exigibilidad. La suma de todas estas submasas suman el patrimonio neto y pasivo y tiene que ser igual al total del activo. ¿De acuerdo? Una vez teniendo claro todo esto, generalmente en Canarias nos piden el ejercicio, generalmente, hallar lo siguiente. Nos pide hallar el resultado del ejercicio. Es decir, si la empresa ha obtenido beneficios o pérdidas. No nos da la cuantía del resultado del ejercicio, sino lo tenemos que hallar. ¿Cómo lo tenemos que hallar? Una vez obtenemos el total del activo, el resultado del ejercicio. Sería como si tuviésemos una incógnita porque no lo conocemos, pero si sabemos que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, por lo tanto, tenemos que despejar u obtener este resultado del ejercicio. ¿Cómo? Se supone que ya en el enunciado, que posteriormente veremos cómo es, tenemos todas las cantidades y hemos ordenado todo el balance. Tenemos el total del activo y tenemos todas las cuentas colocadas con sus importes en el patrimonio neto y el pasivo. Entonces, si sumamos todo esto y esa cantidad se la restamos al activo, nos da el resultado del ejercicio. De tal manera que con todo el patrimonio neto y pasivo colocado, con todas esas cuentas colocadas, incluidas esa cantidad que nos ha dado el resultado del ejercicio, debe sumar como el total del activo.
¿Y cómo se realiza ese balance? Ese balance se realiza ubicando y colocando las distintas cuentas en función del enunciado del ejercicio. Pero hay algo que no hemos visto, que es el significado de cada una de las cuentas, que veremos ahora. Estas son las cuentas que caen en EVAO. Este año 2021 se ha reducido el número de cuentas. ¿Nos las tenemos que saber de memoria? No, porque notarán lo siguiente, notarán este listado de cuentas. Todas estas cuentas son las necesarias para realizar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Las cuentas del grupo 6 y 7 es la cuenta para la cuenta de pérdidas y ganancias. Y el resto, es decir, todas estas que tenemos aquí, desde la 500, todo esto que tenemos aquí, son las cuentas que corresponden al balance. Y están agrupadas en grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, de acuerdo al plan general contable. ¿Qué significa cada una de ellas? Pues bien, tanto capital social como capital son esas aportaciones de los socios, reserva legal es esa cantidad de dinero que se mantiene en la empresa y también es patrimonio neto, resultado del ejercicio. Si la empresa ha obtenido o no beneficios, se coloca en la cuenta 129, que como dije antes es la cuenta que generalmente nosotros en Canarias nos piden en EVAO que hayamos. La deuda, la cuenta 170 es el dinero, las deudas que yo le tengo con el banco a más de un año, dentro de 2 años tengo que pagar tanto, dentro de 3, y los proveedores de inmovilizado a largo plazo. ¿Quiénes son los proveedores de inmovilizado? Aquellos que me venden elementos que se van a quedar de manera permanente en la empresa, como es el caso de los vehículos, del mobiliario, de la nave, de un local, etc. ¿Qué serán las aplicaciones informáticas? Las aplicaciones informáticas es inmovilizado intangible porque no lo podemos tocar. Los programas hacen referencia a programas informáticos. Los terrenos y bienes naturales son todos aquellos, como bien dice la palabra, pues tengo un terreno, tengo un manantial de agua y las construcciones muchas veces vienen en un mismo apartado en el que nos dicen el valor de la nave y el valor de la nave no sé qué son 800.000 euros, de los cuales el terreno son 200.000. Pues el 200.000 es el terreno y la diferencia serían las construcciones, esos 600.000. Nos da el total y nosotros tenemos que operar. La maquinaria, pues si hago gofio, pues un molino, por ejemplo. El utillaje son todas esas herramientas. El mobiliario son los muebles que me permiten realizar la actividad de la empresa. Equipos para procesos de información son los ordenadores. Elementos de transporte son vehículos, traspaletas, etc. Y por último, amortización de inmovilizado. Material, que esta cuenta es bastante interesante porque es la única cuenta que va restando. Y algo que no he dicho hasta ahora es que cuando restamos en un balance o en una cuenta de pérdidas y ganancias no se pone un menos, sino va entre paréntesis. ¿Por qué se resta? La amortización es ese desgaste que tiene todo nuestro inmovilizado. En este caso, todas las cuentas anteriores tienen un desgaste. Por ejemplo, si ustedes se compran un ordenador y el ordenador vale lo mismo cuando lo compras que dentro de 2 años. No, se va desgastando. Ya no vale lo mismo, lo mismo ocurre con un vehículo, etc. Todo eso tiene un desgaste y se computa en esta cuenta denominada amortización acumulada del inmovilizado y material. Las mercaderías son esos elementos que nosotros vendemos en la empresa. El enunciado nos dirá el tipo de mercaderías que tenemos. Los proveedores son quienes nos suministran las mercaderías y que aún le debemos dinero, generalmente en factura, mientras que los efectos comerciales, los efectos son unos documentos que tienen una fecha de pago, como pueden ser las letras, y en este caso el enunciado nos diría que debemos un efecto o una letra. Los acreedores por prestación de servicio son aquellos que nos prestan un servicio fuera de la actividad de la empresa.
Por ejemplo, tenemos que llamar a un fontanero porque se nos rompe una tubería o un electricista o un instalador de una alarma. Nosotros le debemos dinero y en este caso no es un proveedor, sino es un acreedor. Y a continuación tenemos los clientes, que son quienes nos deben dinero y forman parte del activo. Tenemos un derecho de cobro. Si es en forma de factura, generalmente son clientes, y si es en forma de efectos o letras, es clientes, efectos comerciales a cobrar, porque ellos nos deben dinero a nosotros. A continuación, generalmente todos los años, es decir, en el pasivo corriente, le tenemos que pagar a Hacienda y a la Seguridad Social. Es una obligación de pago que tenemos con ellos. Continuamos. Las deudas a corto plazo, ¿con quién? Con el banco. Todas esas deudas que tenemos que pagar en este año. Es la cuenta 520 y es una obligación. Lo mismo ocurre con otra obligación. Son los proveedores de inmovilizados a corto plazo. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos venden todo nuestro inmovilizado? ¿Quién nos vende el vehículo, el mobiliario, una maquinaria, una nave, un local, etcétera? Y por último, lo más líquido de todo, el dinero que tenemos en la caja. Piensen cuando van a un supermercado que tiene la cajera delante, tiene una caja con dinero. Pues, ¿en qué forma está lo que está ahí? En dinero. Y por último, el dinero que tienen las empresas en el banco, que es totalmente líquido, tanto la caja como el banco. Todas estas cuentas son las que deben identificar de cara a realizar un balance en Canarias en este curso.